Capítulo 2. Las ruinas hundidas de Melusine. Parte 8. Y, en un lugar completamente diferente, una pálida luz iluminaba la superficie del océano como si las olas estrellaran contra el techo. En el centro de la sala había un santuario, que estaba sostenido por 4 enormes pilares. No tenía paredes, y el techo estaba sostenido solo por los pilares. Un altar yacía en el centro del santuario, con un detallado círculo mágico grabado en su cara. Además, estaba rodeado de agua de mar, y 4 senderos flotantes salían de él a lo largo de los puntos cardinales. Cada uno terminó en una plataforma circular. Había círculos mágicos tallados en el suelo en cada plataforma. Uno de los 4 empezó a brillar débilmente. Un segundo después estalló en luz, y 2 figuras salieron. Hajime y Kouri. ¿Dónde estamos? ¿HM? Espera, ¿ese es el último círculo mágico? No me digas que ya hemos vencido este laberinto. Eso es malo. No pensé que lo terminaríamos tan rápido. Se siente como si fuera demasiado fácil comparado con los otros laberintos. Pensé que esa cosa del ángel marino podría regresar al final, pero no lo siento en ninguna parte. Hajime estaba un poco decepcionado por haber llegado tan fácilmente al final del laberinto de Melusine. Kouri asomó su cabeza por detrás del hombro de Hajime y puso una mueca de dolor. ¿Sabes, Hajime-kun? Yo diría que lo que pasamos ya fue bastante duro. Primero, teníamos que encontrar el camino a una caverna submarina. Sabes que la mayoría de la gente no tiene submarinos en este mundo, ¿verdad? Tendrías que usar mucho maná para llegar aquí. Si la cagabas, te ahogabas antes de entrar. Entonces, tuvimos que luchar contra ese loco monstruo de ángel marino, y después tuvimos que luchar contra un montón de ilusiones. Ni siquiera podían ser heridos por ataques físicos, así que tuvimos que usar maná de nuevo. Después de eso, al final, tuviste que luchar contra un ejército de soldados exhaustos. Yo no llamaría eso fácil. Tienes razón, pero aún así, la gente de este mundo es muy devota. Ver algo así probablemente los habría roto. Sí, es posible que verlos volverse locos hubiera sido demasiado para ellos. Lo que Kouri intentaba decir era que Hajime era demasiado fuerte. Cuando lo pensó, Hajime se dio cuenta de que el gran volcán Grun también había sido pan comido. Si no hubiera sido por el ataque sorpresa de Freit, lo habrían despejado sin una sola lesión. Supongo que es posible que el laberinto haya sido tan fácil que lo hayamos despejado incluso antes de volver a encontrarnos con Yu y los demás. Justo cuando estaba pensando eso, el círculo mágico en la plataforma a su derecha comenzó a brillar. Una vez que el resplandor deslumbrante de la luz se desvaneció, Yu, Se y Tío salieron. El momento perfecto. Llegaron en el momento perfecto. ¿Están todos bien? Sí. ¿Te encontraste con dificultades? ¿Estás bien, Kaori-san? ¿HM? No estás herida, ¿verdad? ¿No deberías ser capaz de curarte a ti mismo si lo estás? Yu y los demás respondieron alegremente. Pero cuando vieron a Kouri montar sobre su espalda, sus expresiones cambiaron a preocupantes. Kouri les tranquilizó apresuradamente. Gracias por preocuparse por mí, a todas. Pero estoy bien. Solo estoy siendo un poco perezosa. Ella sonrió mientras decía eso. Yu la miró con ira, mientras se acababa murmurando celosamente. Vaya, qué suerte tienes. Déjame a mí también. Tío, por otro lado, simplemente tenía una sonrisa de agradecimiento en su cara. Ya veo. Espera, Kouri. ¿Puedes pararte ahora? Jejeje. Para ser honesta, ¿podría haber caminado desde el principio? Lo siento. Solo bájate. Kouri sonrió con culpa y Hajime la quitó de su espalda. Los dos se unieron donde los caminos se conectaban y se dirigían al templo. ¿Qué pasó entre ustedes dos? Vamos, maestro, tiene que decírnoslo. Algo pasó entre Kouri y tú, ¿verdad? No intentes esconderlo ahora, ¿puedo? BWH. La persistencia de Tío estaba sacando de quicio a Hajime, así que la bofeteó para que se callara. Tío se hundió en el suelo, con una mirada de puro éxtasis en su cara. Ya estaba respirando con dificultad. Ha pasado un tiempo desde que sentí tanto dolor. Ah. Maestro, ¿podría castigarme más, por favor? Puedes incluso patearme si lo deseas. Hajime ignoró su expectante mirada y continuó caminando hacia el altar. Uno más. Solo una bofetada más, por favor. Te lo ruego. Oyeron a Tío rogándole a Hajime por detrás, pero todo la ignoraron. ¿Y qué pasó? Yu hizo la misma pregunta que Tío. Sin embargo, su pregunta estaba dirigida a Kouri, no a Hajime. Kouri se encontró con la mirada de Yu y la miró fijamente.
Su sonrisa tenía la misma calidez a la que Hajime se había acostumbrado a ver en el aula. Acabamos de besarnos. Ya veo. ¿Qué? ¿En serio? ¿Quién empezó? ¿Lo besaste o, espera, te besó? Un borde de ira se deslizó en la voz de Yu, pero se parecía emocionado por Kouri. Lo besé. Después de ver lo enfadado que estaba Hime-kun por mí, no pude evitarlo. ¡Wow! Es como lo que me pasó a mí. Hice exactamente lo mismo antes. Ahora somos compañeras, Kaori-san. Ufufu, supongo que sí, lo robamos juntos, entonces, si estamos haciendo eso, tenemos que hacer que sea nuestro para siempre. Casi parecía como si estuvieran planeando secuestrarlo. Sudor frío caía por la cara de Hajime. Cierto, sonaba como si estuviesen bromeando, pero había un peligroso brillo en sus ojos. Le asustó ver a una chica pura como Kouri y a una alegre conejita como sea mirándole fijamente como si fuesen lobos mirando a su presa. Francamente, nunca supo que Kouri podía ser tan agresiva. Pensé que huirías con el rabo entre las piernas. Yu miró probadoramente a Kouri. Se había dado cuenta como Kouri dejaba que su complejo de inferioridad la consumiera. Honestamente, esperaba que el laberinto le rompiese el espíritu y la convenciera de que abandonase a Hajime. Si eso hubiese pasado, Yu no hubiese intentado consolar a Kouri. Después de todo, si los sentimientos de Kouri por Hajime eran tan superficiales, entonces no tenía derecho a estar aquí. Sin embargo, parecía que Kouri había conseguido sobrevivir. Más que eso, su resolución era aún más firme que antes. Yu tenía curiosidad por saber cómo había vuelto a encontrar su coraje. Yo también lo creía. Hajime-kun incluso dijo que debería irme. Aún así, es un poco tarde para preocuparse por cosas triviales como lo fuerte que eres. Entonces, ¿estás decidida? Supongo que se podría decir eso. Pero ya sabes, estaba decidida desde el principio. Lo perdí de vista cuando vi lo fuertes que eran todas. No te mostraré nada patético como eso otra vez. Hubiera sido mejor si te hubieras rendido. Jeje, ¿asustada? ¿Te preocupa que te robe a Hime-kun? No te adelantes, alborotadora. A Hime-kun también me llamó alborotadora. Pero realmente no creo que yo sea una de ellas. Kouri frunció el ceño. Fue un poco descorazonador que tanto el hombre al que amaba como su rival pensaran que era una persona problemática. Aún así, lo superó lo suficientemente rápido. Para ser sincera, y de hecho, todo el grupo de Hajime era bastante problemático. Tristemente, la propia Yu no era consciente de que la palabra podía aplicarse a ella igual de bien. Bueno, tal vez tengas razón, Yu. Pero al menos ahora sé que soy alguien importante para Hime-kun. Todo lo que queda es robarte el título de especial. No me rendiré, no importa lo que digan las demás, ya veo. Entonces, como antes, acepto tu desafío, sí. Oh, por cierto, no te odio ni nada de eso. De hecho, siento que solo somos amigas que peleamos mucho. ¿Amigas? Soy tu amiga, sí, eres mi amiga. En Japón hay mucha gente así. Demuestran su amistad peleando entre ellas. Igual que nosotras. Somos rivales en el amor, pero seguimos siendo amigas, ¿verdad? ¿Japón? Esa es la casa de Hajime. Cuanto más lo oigo, más extraño suena. Pero... me gusta, me alegra oírlo. Ufufu, así que tratemos de llevarnos bien, ¿de acuerdo? De acuerdo, debería haber sido algo bueno que finalmente se llevaran bien, pero por alguna razón hizo que Hajime se sintiese solo. Él era el único que quedaba fuera de la conversación de las chicas. La conversación de Kouri y Yu le recordó a Hajime el diálogo entre ciertos personajes de Monogatari, pero no dijo nada al respecto. Después de todo, Hajime era un hombre paciente, por lo que sabía cuándo era el momento de esperar su turno. Una vez que llegaron al altar, el grupo entró junto en el círculo mágico gigante. Como de costumbre, sus recuerdos fueron examinados para determinar si realmente habían despejado el laberinto. Sin embargo, esta vez, cada grupo vio los recuerdos que el otro grupo también había experimentado. En otras palabras, Hajime y Kouri pudieron ver por lo que Yu, y Tio habían pasado. Parecía que habían atravesado las ruinas de una gigantesca ciudad subterránea. Como Hajime, se les habían mostrado ilusiones hechas de magia. Su visión había sido una en la que dos ejércitos habían luchado en las calles de la ciudad en ruinas. Al principio, el ejército de demonios invasor había atacado a los defensores humanos, pero una vez que Yu había usado magia, ambos bandos habían girado sus espadas sobre ellos, igual que en la visión de Hajime, habían llegado al castillo de la ciudad mientras derrotaban a los enemigos que venían tras ellos. Una vez que entraron,
Escucharon una discusión entre los líderes del país. Parecía que los demonios habían invadido una de las aldeas humanas y masacrado a todos los que estaban dentro. Por eso, los humanos habían declarado la guerra a los demonios. Sin embargo, parecía que el ataque había sido orquestado por los líderes humanos. Querían una excusa para erradicar todos los demonios del planeta, pero antes de que se dieran cuenta, las llamas de la guerra se extendieron más allá de su capacidad de control. Pronto fueron ellos los que perdieron, y los humanos habían sido empujados de vuelta a su capital. Por lo que se oyó, parecía que un sacerdote de alto rango de la Iglesia de la Luz había sido el que más había presionado para la guerra. Ellos también habían sido los responsables del ataque a la aldea humana. La Iglesia de la Luz era aparentemente la predecesora de la Santa Iglesia de Hajime y los demás estaban familiarizados con ella. Llevados a un rincón, los humanos se habían cambiado a tácticas desesperadas. Intentaron sacrificar a alguien para apaciguar a sus dioses y ganar su favor. Un centenar de niñas fueron invitadas a entrar en la gran catedral de la iglesia, donde fueron masacradas sumariamente. Naturalmente, Yu y los demás se habían quedado horrorizados por lo que habían visto. Sus caras palidecieron al verse forzadas a volver a ver esos recuerdos. Incluso parecía que Sea estaba a punto de vomitar. El escaneo de la memoria terminó, y el círculo consideró que habían conquistado el laberinto. Otra rama de la magia de la era de los dioses estaba inscrita en sus mentes. Por supuesto que pondrían esta magia aquí. Esta es la otra punta del continente, maldita sea. Estúpidos libertadores, así que aquí es donde se suponía que íbamos a obtener el poder de la restauración. Hajime maldijo a la ya muerta Melusine. La magia que habían recibido era magia de regeneración. Hajime recordó la vez que fueron al gran árbol en los bosques de Altina. La tabla de piedra les había dicho que necesitarían el poder de la restauración. En otras palabras, para conquistar el laberinto en el extremo oriental del continente, se necesitaría la magia obtenida despejando el laberinto en el extremo occidental del continente. Para Hajime, que había ido primero al este, esto era increíblemente molesto. Al menos tenía un coche para conducir. Los desafiantes normales se habrían visto obligados a hacer otro viaje de un año. Los liberadores se vuelven cada vez más molestos. Cuando la luz del círculo mágico se desvaneció, un bloque rectangular se elevó del suelo. Era como una versión en miniatura del altar en el que estaban. Empezó a brillar con una tenue luz, y un segundo más tarde se formó sobre ella una forma vagamente humanoide. Como orcas, parecía que Meiru Melusine había dejado un mensaje para los conquistadores del laberinto. Un segundo más tarde la luz se unió y los rasgos de Meiru se hicieron visibles. Ella estaba sentada en el bloque, usando un vestido blanco de una sola pieza y tenía el pelo largo, verde esmeralda. Sus orejas también tenían forma de aletas. Sorprendentemente, parecía que Meiru Melusine había sido un dragón. Al igual que Oscar, se presentó y luego comenzó a explicar la verdadera meta de los liberadores. Parecía una persona amable. Había una mirada de profundo dolor en su rostro mientras hablaba de las atrocidades que los dioses cometieron. Por lo demás, su discurso no era muy diferente al de Oscar. Mientras terminaba su discurso, dejó una última advertencia para Hajime y los demás. Por favor, no te aferres a los dioses. No confíes en ellos. No te acostumbres a lo que te dan. Lucha, y agarra lo que deseas con tus propias manos. Decide tu propio camino en la vida, y camina por él con tus propios pies. Recuerda, no importa cuán sombrías se vean las cosas, podrás encontrar las respuestas dentro de ti. Solo tú tienes esas respuestas. No te dejes engañar por las dulces palabras de los dioses. Solo cuando vives por tu propia voluntad puedes encontrar la verdadera felicidad. Rezo para que el camino que recorras esté siempre lleno de fortuna. Con eso, la aparición de Meiru Melusine desapareció. Mientras la luz del círculo que la invocaba se disipaba, Hajime vio una moneda grabada con su cresta sobre el mini altar. Y esto también es nuestra cuarta marca de fuerza, Hajime-san. Ahora deberíamos ser capaces de desafiar el laberinto en el mar de los árboles. Por fin volveremos, ¿no? Me pregunto cómo estará mi padre. Se miró con nostalgia hacia su casa. Sin embargo, cuando recordó cómo su padre y el resto de su familia se habían transformado en gángsters, se sacudió a sí misma hasta el presente. Hajime puso la moneda en su tesoro oculto, y de la misma manera intentó con todas sus fuerzas no pensar en la tribu gángster Aulia. En el momento en que la moneda desapareció en su tesoro oculto, el templo empezó a retumbar. Un segundo después, el nivel del agua comenzó a subir. ¡Wow! Parece que tenemos otra salida difícil. Todos, agárrense de mí. De acuerdo, Bagua, no tan fuerte, no quiero pasar por otro desfiladero Reisen. La tortura del agua, suena fascinante, estaban completamente sumergidos en segundos.
Hajime ni siquiera tuvo tiempo de sacar su submarino. Les entregó a todas máscaras de oxígeno en caso de que este viaje durara un tiempo, y luego hizo que todos se amontonaran para que no se separaran como la última vez. El techo de la sala se abrió, como en el gran volcán Grun, y el agua comenzó a fluir hacia ella. El grupo fue arrastrado por la poderosa corriente, y se encontraron en camino al agujero. Hajime asumió que este era el atajo para salir del laberinto. Sin embargo, nunca hubiera imaginado que esa amable y gentil mujer habría encontrado una forma tan violenta de sacarlos del laberinto. Especialmente desde que se vio obligada. Tal vez era mucho más despiadada de lo que parecía. Después de un rato, Hajime notó algo. A la velocidad a la que iban, la corriente los estrellaría contra el techo de arriba. Hajime activó piel de diamante y se movió para proteger a Yu y a los demás del golpe. Sin embargo, justo antes de llegar al techo, se deslizó demasiado para revelar un agujero. La corriente los sacó y los escupió al mar. Hajime estaba seguro de ello ahora. Meiru Melusine no era tan suave como parecía. Ahora que estaban en aguas relativamente tranquilas, Hajime sacó su submarino. Hizo un gesto para que todos entraran, sin embargo, antes de que pudieran, fueron interrumpidos. Por el peor enemigo posible. Ah. Todos, quítense del camino. Gritó una advertencia con telepatía. Un tentáculo gigante traslúcido chocó contra el submarino, haciéndolo girar. Hajime se giró para ver al enemigo al que antes no habían podido derrotar, el gigantesco ángel marino. Parecía un hada, pero su gelatina derretía todo lo que entraba en contacto con ella y podía regenerarse aparentemente de forma indefinida. Parecía totalmente inafectada por la resistencia al agua, y disparó sus innumerables tentáculos contra el grupo a una velocidad increíble. No puedo creer que tengamos que lidiar con esto incluso después de vencer el laberinto. Hajime rechinó los dientes y llamó telepáticamente a Yu. Yu, ataúd de cristal. Inmediatamente creó una barrera de hielo alrededor de ellos, congelando el agua que los rodeaba. Los tentáculos chocaron contra el mundo de hielo que protegía a Hajime y a los demás. El impacto fue tan fuerte que el grupo se agitó como dados en una coctelera. ¿Cómo vamos a manejar esto, maestro? Afortunadamente, Hajime tenía un plan. Yu, tenemos que llegar a la superficie. Nos vencerá lentamente bajo el agua. Te conseguiré el tiempo que necesites, ¿de acuerdo? Hajime usó el anillo de piedra en su dedo para controlar remotamente el submarino. El submarino dejó de ir a la deriva sin rumbo y atacó de cabeza al ángel marino. Hizo un giro de barril bajo el agua para evitar el aluvión de tentáculos del ángel marino, y luego lanzó una salva de torpedos contra él. La única salvación contenía 20 torpedos. Honestamente, ya era casi exagerado. Sin embargo, Hajime quería estar absolutamente seguro de que les daría suficiente tiempo, así que también lanzó todas las salvas restantes en el submarino. Puso el submarino rodeando al ángel marino con el casco apuntando hacia él, mientras lo hacía. Los movimientos antinaturales casi hacen que parezca que el submarino iba a la deriva. En total, lanzó un total de 48 torpedos contra el monstruo. Vinieron de todas las direcciones, y todos y cada uno de ellos encontraron su objetivo. ¡Bu! 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 Las explosiones florecieron una tras otra. Una enorme cantidad de agua alrededor del ángel marino fue desplazada. Los chorros de agua rompieron la superficie del océano uno tras otro. Así de poderoso había sido cada uno de sus torpedos. Mientras el ángel marino estaba distraído, Yu manipuló la corriente para llevarlos a la superficie. No importaba lo temibles que fuesen sus poderes de regeneración, Hajime estaba seguro de que eso lo mantendría fuera de servicio durante unos minutos al menos. Desafortunadamente, Hajime y las demás habían subestimado su fuerza. Yu, sobre nosotros. No puedo pararlo a tiempo. Hajime levantó la vista y vio una membrana de gelatina cubriendo el área que había sobre ellos. En cuestión de segundos, la jalea se había reformado, y ahora el ángel marino estaba sobre ellos. Abrió bien la boca y se tragó la esfera de hielo que estaban montando. Ahora estaban dentro del estómago del ángel marino. Mierda, se regenera demasiado rápido. Esto no es bueno, Hajime-san. Estamos rodeados de gelatina. Parecía que el ángel marino había estado extendiendo su gelatina desde que apareció. Lo había planeado para esta situación exacta. Hajime, mi barrera no durará mucho. No hay agua dentro de su estómago, así que tampoco puedo congelarlo más para reforzarlo. TCH, todos, prepárense para el impacto. Yu hizo todo lo que pudo para frenar la corrosión de su esfera de hielo. Hajime también ayudó cubriendo el hielo con piel de diamante. Al mismo tiempo, utilizó su tesoro oculto para sacar un gran número de torpedos y explosivos. Los colocó fuera de la barrera,
pero dentro del estómago del ángel marino. Una vez más, el cuerpo del ángel marino fue volado en pedazos, sus pedazos esparcidos a los 4 vientos. La barrera estaba casi corroída en este punto, y la explosión la voló en pedazos. Hajime y los otros fueron enviados volando por la onda de choque, estaban una vez más en medio del océano. Hajime llamó de vuelta a su submarino, esperando al menos que Sea y Cory saliesen a la superficie. Los dos estaban aún más indefensas bajo el agua que las otras, sin embargo, su submarino había sido capturado. El ángel marino había enganchado parte de su gelatina en el fondo del submarino, y ahora había un enorme agujero en él. Después de llenarse de agua, su submarino se había vuelto demasiado lento para maniobrar correctamente. El ángel marino, incapacitado como estaba, había podido rodearlo fácilmente con más de su gelatina dispersa y dejarlo completamente inmóvil. Peor aún, se había dado cuenta de que intentaban romper la superficie, por lo que había creado una barrera translúcida de gelatina justo encima de ellos. Considerando lo rápido que se regeneraba, Hajime sabía que no sería fácil atravesarlo. Hajime maldijo interiormente mientras veía al ángel marino devorar su preciado submarino. Vas a tener que usar tu carta de triunfo. Necesitaré 40 segundos. No dejaré que te toque. Esta es nuestra única salida del océano ahora. Vale, déjamelo a mí. Yu cerró los ojos y empezó a concentrarse. Cory y Sea la apoyaron, asegurándose de que la corriente no la arrastrara. Tio apenas detuvo los tentáculos invasores con un rápido aluvión de mini ataques de respiración. Sin embargo, ella sabía que no sería capaz de seguir así por mucho tiempo. Los ataques de aliento consumían mucho maná, y aquí abajo se veían obstaculizados por la resistencia al agua. Además, debido a que eran ataques lineales, atravesaron los tentáculos en lugar de destruirlos. En unos segundos, Tio estaría derrotada. Hajime rápidamente sacó enormes cantidades de mineral de su tesoro oculto, y transmutó otra barrera en forma de globo alrededor de ellos. Maestro, no puedo contenerlos más. Ya aguantaste bastante, tío. Todo el mundo, entra en mi barrera. Hajime hizo la esfera lo suficientemente grande para que cabiesen los 5. Todos se metieron dentro, y Tio fue la última. Una vez que entraron, selló la entrada. Maná rojo oscuro rodeaba la esfera metálica. Hajime la había fortalecido con piel de diamante. Además, como había incorporado la roca pesada en el diseño de la barrera, no se hundiría. Numerosos tentáculos estrellaron contra la esfera de Hajime. La gelatina que corroe maná se comió su hechizo, piel de diamante. Al poco tiempo, el metal mismo estaba siendo disuelto por la gelatina. Las chispas rojas corrían por las secciones más desgastadas por la gelatina, y estaban llenas de metal nuevo. Al transmutar continuamente más mineral en la barrera, Hajime pudo mantenerla casi intacta. Afortunadamente, Hajime había acumulado tanto mineral extra que tenía montañas guardadas en su tesoro oculto. Continuó reponiendo las paredes de su barrera durante los 40 segundos que Yu necesitaba para terminar sus preparativos. Grieta cósmica. Yu terminó de lanzar su hechizo de teletransportación. Un anillo elíptico de luz apareció junto al grupo. El hechizo de teletransportación, grieta cósmica, fue una de las muchas habilidades mágicas espaciales que aprendieron en el gran volcán Grun. Conectaba 2 puntos en el espacio. En otras palabras, creó una puerta tridimensional. Como Yu la había adquirido recientemente, aún le llevó casi un minuto lanzar un hechizo tan difícil. Todos, suban. A las órdenes de Hajime, todos saltaron a la puerta tridimensional. Hajime fue el último, transmutando la barrera hasta que todos pasaran. La puerta desapareció después de que Hajime saltó a través de ella, y segundos después la barrera que les había estado protegiendo fue disuelta por los tentáculos del ángel marino. A su paso por la puerta, Hajime y las demás fueron atacadas por una sensación de ingravidez. Eso fue principalmente porque Yu los había teletransportado al cielo. Para alejarlos lo más posible del océano, Yu había puesto el punto de salida de su grieta cósmica a 100 metros en el aire. Tio se transformó instantáneamente en su forma de dragón y cogió a las demás en su espalda. Yu se desplomó, y Sea y Cory se apresuraron a sostenerla. Lanzar ese hechizo le había quitado todo su maná. Instantáneamente empezó a reponer sus reservas usando los accesorios mágicos que Hajime le había dado. Gracias, Yu. Sabía que podía contar contigo. Aunque parece que la magia espacial es bastante difícil. Sí. Lo hice, pero aún no soy lo suficientemente bueno para usarla en combate. La magia espacial era mucho más difícil de usar para Yu de lo que había sido incluso la magia de gravedad. Como ella dijo, en circunstancias normales no sería utilizable en combate. Había sido forzada a usar composición de imágenes,
para crear un círculo mágico imaginario en lugar de simplemente controlar su maná directamente como lo hacía para otros hechizos. Además, había consumido el doble de maná que sus hechizos de alto rango para teletransportarlos 100 metros en el aire. Su consumo de maná era todavía muy ineficiente, sin embargo, fue gracias al hecho de que ella pudo usarlo, que ellos pudieron escapar. Yu se sonrojó cuando todos, incluso Kouri, elogiaron sus habilidades. Todos sonrieron aliviados, pero un segundo después esas sonrisas se congelaron. Splash. Un enorme maremoto azotó a Hajime y a los demás por detrás. No, masivo no le hizo justicia a la palabra. El maremoto se elevó tan alto que borró el cielo. Se alzaba sobre ellos, a pesar de que estaban a unos 100 metros sobre el agua. Adivinando, Hajime lo puso a 500 metros de altura y al menos 1 kilómetro de ancho. TCH, tío, entendido. Tío agitó sus alas y disparó hacia adelante. No podían esquivar a la izquierda o a la derecha, y la magia espacial no llegaría a tiempo. En ese caso, la única opción era seguir adelante. Tío voló con una velocidad que rivalizaba con la de su vuelo desde el gran volcán Grun. Grilletes divinos. Tierra santificada. Tierra santificada. Kouri lanzó los hechizos que había abastecido mientras esperaban a Yu. Ella unió a todos con sus cadenas mientras simultáneamente lanzaba la misma barrera que Yu. Se acerró los ojos y se concentró. Un segundo después, sus ojos se abrieron de par en par y gritó una advertencia. Tío-san, cuidado. Esa cosa se esconde dentro del tsunami. Va a enviarte sus tentáculos. Transmitió las cosas que había visto con visión futura. Tío reaccionó instantáneamente, apartándose del camino. Incontables tentáculos azotaron el lugar en el que había estado hace unos segundos. Evadieron el primer ataque. Sin embargo, debido a eso, la distancia entre ellos y el tsunami se había reducido. Hajime evitó más ataques con su lanzallamas, pero Tío no fue capaz de recuperar la velocidad suficiente para escapar. ¡Mierda! Todos, prepárense para el impacto. Hajime abrazó con protección a Yu, Sea y Kouri. Un segundo después, el gigantesco tsunami se estrelló contra ellos. Gracias a las barreras de Yu y Kouri, pudieron resistir el impacto. Sin embargo, el tsunami los arrojó de un lado a otro y antes de que se dieran cuenta estaban volviendo a caer en picado al océano. Además, la fuerza del tsunami había destrozado completamente uno de las tierras santificada, y el otro estaba lleno de grietas. Si Yu y Kouri solo hubiesen desplegado una barrera, habrían estado durmiendo con los peces. Hajime agitó la cabeza, aclarando el mareo que había acompañado al ser sacudido por el tsunami. Cuando levantó la vista, su expresión se volvió sombría. Así que no vas a dejar ir a tu presa, ¿eh? El ángel marino los había alcanzado. También se había hecho más grande. Ahora tenía más de 20 metros de largo. Aparentemente, no, creía que fuera lo suficientemente grande. Continuó recogiendo gelatina translúcida de su entorno, creciendo aún más. Tienes que estar bromeando. No muere, puede derretir cualquier cosa, e incluso puede controlar el mar. ¿Cómo se supone que vamos a vencerlo? Hajime-san, ¿puedes besarme? No bromeo, al menos quiero que me beses una vez antes de morir. En ese caso, maestro, yo también deseo un beso antes de morir. Kouri estaba desesperada, pero Sea y Tío sonreían débilmente, una expresión de resignación en sus caras. Pero cuando miraron a Hajime, los escalofríos corrieron por su espina dorsal. Incluso ahora, sus ojos brillaban con determinación. La sed de sangre era tan espesa que se le salían oleadas. Miró fijamente al ángel marino, completamente indomable. Yo había caminado por el abismo con él, por lo que ella lo entendió. Ella, también, solo pensaba en cómo derrotar al enemigo frente a ella. Rendirse no era parte de su vocabulario. Kouri, Sea, y el aliento de Tío se les quedó en la garganta mientras miraban a Hajime. Permanecieron así por un tiempo, hasta que el ángel marino, que ya medía 30 metros, los atacó y los hizo entrar en razón. Kouri rápidamente puso otra, tierra santificada. Se trató de usar su habilidad de bifurcación de caminos, para encontrar una salida a este lío. Tío le disparó su aliento al ángel marino. Si Hajime no se hubiera rendido, entonces ellos tampoco lo habrían hecho. Si no mostraban su valentía aquí, entonces no tenían derecho a viajar al lado de Hajime. Y uno había sido capaz de encontrar una solución, así que añadió su fuerza a la de ellos, esperando al menos ganar tiempo. Hajime se detuvo, pensando furiosamente. Había activado Riftwalk para acelerar aún más sus procesos de pensamiento. Sabía que necesitaba encontrar una solución pronto, o todos estaban muertos. Revisó toda la información que habían reunido sobre el enemigo hasta ahora,
Cada pequeña cosa fue examinada en detalle en caso de que ofreciera una solución potencial. Hubo un punto al que volvió. La primera vez que escaparon del gigantesco ángel marino. ¿Por qué no nos persiguió entonces? ¿Podría habernos perseguido fácilmente? ¿Qué fue diferente entre entonces y ahora? No estamos usando suficiente fuego. La última vez, tanto tío como yo habían atacado al ángel marino con hechizos de fuego. El fuego se había marchitado y la gelatina quemada no se había regenerado. Finalmente, vio un rayo de esperanza. No estaba 100% seguro de que sus conjeturas fueran correctas, pero parecía que el ángel marino no podía regenerarse indefinidamente. Tenía tanta gelatina que parecía así. Además, probablemente podría crear más gelatina con el tiempo suficiente. Parecía que crear más gelatina tomaba mucho más tiempo que regenerar la que ya existía. Por eso había tardado tanto tiempo en recuperarse después de haber quemado tanto la última vez. Habían podido escapar porque había priorizado el reabastecimiento de sus reservas de gelatina sobre su persecución. Así que, para derrotarlo, simplemente tenían que hacer lo mismo que la última vez. Quemarlo más rápido de lo que podría regenerarse y reponerse. Sin embargo, estaban rodeados de océano. La magia del fuego no sería muy efectiva con toda esta agua alrededor. El aliento de Tío era poderoso, pero no pudo mantenerlo el tiempo suficiente para quemar toda la gelatina. No tenían armas capaces de quemarlo. En ese caso, solo tengo que hacer una. Hajime sacó una gran cantidad de mineral y torpedos de su tesoro oculto, y empezó a transmutar. ¿Hajime? ¿Se te ocurrió algo? Sí. Solo así podremos usar el fuego alrededor del agua. Si esto funciona, podremos matarlo. ¿Lo dices en serio, Hajime-kun? Sabía que podía confiar en ti, Hajime-san. Nunca dudé de ti ni por un segundo. O sea, ¿no fuiste tú el que le pidió un beso al maestro antes de morir hace unos momentos? En cualquier caso, buen trabajo, maestro. Tío bromeaba con Sea. Los dos se habían relajado un poco. ¿El hombre en quien más confiaban en el mundo les había dicho que lo lograrían? Ya no había razón para preocuparse. Todo lo que quedaba era estar a la altura de la confianza que había depositado en ellos, aunque va a llevar algún tiempo. Cuento con ustedes para que no lo hagan. Hajime sonrió sin miedo, y las demás le devolvieron la sonrisa. Luego, activó tanto Rift Walk y romper el límite mientras trabajaba. Reforzado por esas habilidades, transmutó más rápido que nunca. Terminó un arma y rápidamente empezó la siguiente. Esta nueva arma suya requería una cantidad sin precedentes de precisión y habilidad para fabricarlas, por lo que no podía producirlas en masa como sus balas. Sin embargo, necesitaba muchas cosas o no sería suficiente para quemar toda la gelatina del ángel marino. Dispararlas una tras otra retrasaría su inevitable desaparición. O bien lo conseguía todo a la vez, o no lo conseguía. Romper el límite hizo que el maná rojo oscuro se arremolinara a su alrededor, y parecía que estaba atrapado en un pequeño tornado carmesí. Desafortunadamente, su situación seguía siendo bastante sombría. Dominados como estaban, Yu y los demás aún no pudieron contener al ángel marino durante mucho tiempo. El océano le dio una gran ventaja. Todos hicieron todo lo posible por aguantar, pero no parecía que pudieran aguantar lo suficiente como para que Hajime terminara de hacer sus reservas de armas. 3 minutos más, es todo lo que necesito. Hajime usó telepatía para gritarles eso a los demás. El ángel marino estaba casi encima de ellos. Abrió la boca de par en par para tragarse todo el grupo una vez más. Hajime decidió a regañadientes que tendría que disparar todo lo que había hecho hasta ahora. No era suficiente, pero no tenía sentido guardarlos si estaban a punto de morir. En ese momento, sin embargo, una vieja voz canosa les habló por telepatía. Oye, joven Haj. Parece que estás en problemas. Este viejo te ayudará. Espera, reconozco esa voz. Eres tú, Pesan, ¿eso es cierto? Soy yo, tu amigo Pesan. Para incredulidad de Hajime, el hombre pez que había liberado en el acuario de Furen estaba aquí. Hajime miró sorprendido a su alrededor, y vio una gigantesca silueta plateada atacar al ángel marino. El ángel marino fue tomado completamente por sorpresa, y fue enviado volando a un lado. El familiar monstruo pez con cabeza humana apareció junto a la barrera de Yu. Yu y las demás se quedaron atónitas. Yu, Kouri y Tío nunca antes habían visto al hombre pez, así que era natural, pero ni siquiera se esperaba encontrarlo aquí. ¿Tú eres el tipo de entonces? Exclamó Sea, mientras Kouri gritaba de miedo. ¿Has estado bien, Sea? FWH. Sí. Estoy bien, excelente, excelente. Deja de apaciguarte, joven Haj.
Dijiste que necesitabas 3 minutos para vencer a ese devorador de gran tamaño, ¿no? Entonces ponte a trabajar. No puedo aguantar mucho tiempo, ¿de acuerdo? Todavía no estoy seguro de lo que está pasando, pero gracias por salvarnos, Pesan. Hajime volvió a trabajar. La gigantesca silueta plateada continuó luchando con el ángel marino, esquivando sus ataques y manteniéndolo alejado de Tío. Al verlo más de cerca, Hajime se dio cuenta de que lo que había pensado que era una criatura plateada era en realidad un enorme banco de peces. No es un pez monstruo, es un pez común y corriente. Sin embargo, había cientos de miles de ellos reunidos. Con tantos, hasta ellos podían defenderse contra el ángel marino. Aún así, no podrían mantenerlo por mucho tiempo, miles de peces morían en cada ataque. ¿Por qué diablos hay un hombre pez aquí? Se acercó para preguntar lo que todos los demás estaban preguntando. Era raro ver a Yu acurrucada detrás de Sea y no al revés. ¿Pesan? ¿Está bien si te llamo así? Ah, ¿qué estás haciendo aquí exactamente? No estaba haciendo nada. Me estaba ocupando de mis asuntos, nadando, cuando sentí esta enorme explosión de maná. También oí su telepatía, así que me apresuré a acercarme para encontrar al joven Haya a punto de ser comido por un devorador gigante. En realidad, no sabía lo que estaba pasando, pero mi amigo estaba en problemas. No sería un hombre si no le ayudara. ¿Qué hay de esos peces? Además, ¿qué es un devorador? Esa cosa con la que estás peleando. Son conocidos como devoradores. Son criaturas que vivían en el mar hace mucho tiempo. En realidad, son más desastres naturales que criaturas. La gente dice que son los ancestros antiguos de los monstruos. Oh, y estoy controlando esos peces con mi telepatía. El tipo de telepatía que usa mi especie me permite comunicarme con todas las criaturas marinas, aunque no tengan maná. La mandíbula de Sea se abrió. Pesan era un hombre pez. Cuando terminó su explicación, el último de su ejército de peces se derritió. El devorador una vez más persiguió a Tío, decidido a tragarlos enteros. Afortunadamente, había conseguido comprarles los 3 minutos que Hajime necesitaba. Hajime puso sus torpedos de gran tamaño alrededor de los bordes de la barrera de Yu. En 3 minutos había hecho aproximadamente 120 de ellos. Flotando junto a él había un número de pequeños círculos igual al número de sus torpedos. Hajime vertió su maná en la roca espiritual, y lanzó todos los torpedos simultáneamente. Dejaron un rastro de burbujas a su paso mientras corrían hacia el devorador. No eran torpedos normales. Los explosivos simples no le harían ningún daño al devorador, después de todo. Solo regeneraría toda la gelatina que había sido volada. Enfadado por ser interrumpido, el devorador envió un aluvión de tentáculos para derribar los torpedos. Sin embargo, Hajime guió los torpedos para atravesar los tentáculos. Con su romper el límite, apenas pudo controlar a los 120 a la vez. No vas a esquivar, ¿verdad? Espero que te guste mi regalo, entonces, murmuró maliciosamente Hajime. Pensó que como el devorador disolvía todo lo que se le acercaba, nunca se molestaba en esquivar. Su suposición resultó ser correcta. Después de atravesar el bosque de tentáculos, los torpedos de Hajime se estrellaron contra el devorador. Ni siquiera había intentado apartarse, sin embargo, no hubo ninguna explosión. Los torpedos se derritieron lentamente en el devorador. Todos los puntos negros que sobresalían de él casi hacían que pareciera que había sido envenenado. Hajime necesitaba apresurarse y completar sus preparativos antes de que los torpedos se derritieran por completo. Sacó una gran cantidad de líquido negro y pegajoso de su tesoro oculto. Era roca flamígera, licuada. Luego, vertió la flama licuada en los círculos que flotaban a su alrededor. Un segundo después, el devorador se tiñó de negro. La negrura se extendió por su cuerpo como tinta a través del papel. Líquido negro movido para llenar cada centímetro de su gelatina translúcida. La flama líquida era transportada desde los círculos al cuerpo del devorador. Los círculos eran en realidad puertas tridimensionales en miniatura conectadas a sus torpedos respectivos. Todo lo que caía en los círculos a su alrededor aparecía en el torpedo correspondiente. Sus torpedos no habían sido el arma, solo habían sido su medio de lanzamiento. Sus caparazones solo existían para proteger las puertas tridimensionales de su interior de la corrosión instantánea. Naturalmente, la roca flamígera, líquida también comenzó a disolverse dentro del devorador, pero había tanto de ella que no pudo deshacerse de ella a tiempo. Intentó dividirse en pedazos para evitar que partes de ella se llenaran, pero Yu y los demás no lo permitieron. Usaron barreras, hechizos de hielo y ataques de aliento para mantenerlo ocupado. Hajime no le había pedido a Yu que abriese la puerta porque sabía que ella no era lo suficientemente hábil con la magia como para abrir con precisión una dentro de un objetivo en movimiento.
Por ahora, lo mejor que podía hacer era conectar dos puntos en el espacio. El devorador había reunido toda su jalea en un solo lugar para darse a sí mismo una ventaja sobre Hajime, pero eso le salió el tiro por la culata. Moriría precisamente porque se había apagado todo. Hajime siguió vertiendo roca flamígera, hasta que se aseguró de que el devorador estaba completamente saturado. Sonrió malvadamente al devorador, un brillo agudo en sus ojos. Había un pequeño objeto ardiendo en su mano. Déjame mostrarte cómo se siente el infierno. La metió en una de sus puertas tridimensionales con el pulgar. Se pegó a la roca flamígera, derramándose y reapareciendo dentro del devorador. Llamas de 3000 grados se extendieron a cada centímetro del cuerpo del monstruo, consumiendo al devorador en su totalidad. Se transformó de negro a rojo en el lapso de unos pocos latidos del corazón. Como las llamas se estaban originando en su interior, el devorador no tenía forma de contraatacar. Solo podía ver horrorizado cómo su cuerpo era devorado. Pronto, no pudo contener las llamas dentro de ella, y salieron despedidas de él. Sin embargo, esto solo hizo que se prendiera fuego tanto desde fuera como desde dentro. Las llamas eran tan calientes que evaporaron la superficie del océano y una gran nube de vapor cubrió al devorador. Chorros de agua se dispararon cuando el vapor hiperpresurizado subió a la superficie. El mar empezó a revolotear y a burbujear mientras las partes del devorador aún bajo el agua se quemaban. La barrera de Yu mantuvo las agitadas olas lejos de ellos mientras el grupo registraba el área, asegurándose de que no quedaban rastros de ella. Peinaron los alrededores por un tiempo, pero no vieron más gelatina. Hajime usó su ojo del demonio y su pelea para revisar aún más a fondo, pero aún así no vio nada. Ahora estaba seguro. El antiguo monstruo de las profundidades, el devorador, ya no existía. Eso fue duro. Las puertas tridimensionales de Hajime perdieron su brillo y cayeron al suelo cuando dejó de alimentarlas. La nube remolinante de maná que le había rodeado hasta ahora también se desvaneció. Se puso de rodillas y puso una mueca de dolor. Se había esforzado demasiado usando romper el límite, así que ahora tenía un fuerte dolor de cabeza. Pero sus ojos brillaban con la alegría del triunfo. Ellos lo habían hecho. Hajime, ¿estás bien? Hajime-kun, te curaré de inmediato, no te preocupes. Yu se acercó y le ayudó a ponerse en pie. Kouri empezó a lanzar magia sanadora, y Sea y Tio corrieron y abrazaron a Hajime. Lo logramos, Hajime-san, maravilloso, maestro. Sus métodos de asesinato son tan creativos y crueles como siempre. Eso me dio escalofríos. La magia curativa de Kouri alivió el dolor de cabeza de Hajime, y sonrió a sus compañeras. La voz de un viejo gruñón interrumpió su celebración. Hey, joven Haj. La próxima vez que vayas a volar el océano, dímelo primero. Pensé que iba a morir allá atrás. Pesan. Lo siento. Estaba tan concentrado en matarlo que lo olvidé. La explosión de presión causada por el calor también había hecho volar al hombre pez. Hajime había estado tan concentrado en matar al devorador que había olvidado que el hombre pez también estaba en el agua. Tampoco esperaba una explosión. La interacción entre la roca flamígera y el océano le había sorprendido incluso a él. Bueno, no negaré que matar a devoradores es bastante agotador. Hicieron un buen trabajo. Si no nos hubiera salvado, podríamos haber muerto de verdad. Gracias, de nada. Aunque solo estaba pagando mis deudas, así que no te preocupes demasiado. Eres tan genial, Pesan. Mi agradecimiento a cualquier coincidencia que te haya traído aquí. Joven Haj, una serie de coincidencias es lo que llamamos destino. Fue el destino que me salvaste en esa ciudad, así como el destino me trajo aquí para salvarte a ti. Hajime y el hombre pez se sonrieron el uno al otro. Casi parecía que se estaban comunicando en silencio. Las chicas se susurraban entre ellas mientras veían este extraño espectáculo. Soy yo, parece que realmente se entienden. ¿Así son las amistades entre hombres? Hajime-kun, ¿el primer amigo que hiciste en este mundo es realmente un hombre pez? Sé que no te llevabas bien con otras personas en Japón, pero eso no significa que tengas que recurrir a otras especies. Ellos eran así la última vez, también. Supongo que es la versión masculina de la charla femenina o algo así. Aunque está hablando con un viejo y no con un chico en realidad, ni siquiera es un anciano. Es solo un pez. Ambas estaban un poco confundidas y un poco asustadas porque Hajime parecía más cercano a un pez que a ellas. Después de un rato, parecía que Hajime y el hombre pez habían terminado su conversación. Me iré entonces, joven Haj. Nos encontraremos de nuevo, si el destino lo desea. Sí. Cuídate, Pesan. El hombre pez se dio la vuelta y nadó después de escuchar esas palabras. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de desaparecer de la vista, se detuvo y se giró hacia Sea. Buena suerte.
Sé que tienes muchas rivales, pero puedes hacerlo. Cuando tengan hijos, avísenme. Dejaré que jueguen con los míos. Te presentaré a mi esposa también. Adiós, entonces. Se dio la vuelta y desapareció en el profundo mar azul. Hajime y los demás quedaron atónitos. Está casado, nadie se lo esperaba. Hajime había pensado que al hombre pez le gustaba vagabundear, pero resultó que en realidad era un padre holgazán. Tomó un tiempo para que el shock de todos desapareciera. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.